Bien, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por asistir a esta charla que organizamos conjuntamente AMESDE y CAUN, o CAUN y AMESDE, da lo mismo, lógicamente. Y simplemente yo decir unas palabras de bienvenida, deciros y presentar a Jaime Ruiz, que ya conocéis a todos, que es el presidente de AMESDE, y a Juan Carlos García Bravo, que también es miembro de la Junta Directiva de AMESDE, que es abogado y que fue el autor de este cuaderno que publicamos hace unos meses y que muchos de vosotros tenéis. Si alguien está interesado, el precio de venta es un precio carísimo, vale €1 cada uno, por lo cual, si aquel interesado en tenerlo, pues está a vuestra disposición. Yo quería simplemente daros la bienvenida, agradecer a Jaime y a Juan Carlos su intervención hoy. Sabéis que esto tiene el carácter un poco de pequeño ciclo de charlas alrededor del tema de la ley de la memoria democrática. Celebramos ya una primera charla donde se habló en términos generales de ella. Hoy es esta segunda charla sobre razones para aplicar políticas de la memoria, y con una regularidad más o menos cada 2 o 3 meses pues seguiremos haciendo un núcleo de charlas con el objeto de que tengamos todos una visión global sobre la importancia de esta ley todo 2022 sobre la memoria democrática. Nada más, gracias a todos por venir. Dejo a Jaime y a Juan Carlos para que desarrollen el tema. Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Reitero las gracias porque hoy ya sabéis que en Madrid, entre el fútbol y las elecciones, pues hay muchos compañeros y amigos que nos han dicho que tienen dificultad de asistir. Pero hemos preferido mantener el acto porque creemos que este tipo de ciclos pues no hay que interrumpirlo. Añade un elemento más de reflexión si se quiere incorporar en la campaña, que falta hace, y en todo caso, pues los que venimos trabajando en ello y podemos, pues tenemos un momento de encuentro y de reflexión. Hoy precisamente con el título que tiene la convocatoria, pues yo creo que está suficientemente claro. Voy a hacer una brevísima presentación porque quiero sobre todo que nos centremos en el trabajo del material que tenéis escrito. Y quiero empezar con un texto que últimamente reitero muchas veces. Es una breve reflexión de Esther Bejarano, sobreviviente de Auschwitz, que dijo: «No tenéis la culpa de aquella época, pero os hacéis culpable si no queréis saber nada de esa época. Debéis saber lo que pasó y por qué pasó. Esa es nuestra responsabilidad hoy. No podemos cambiar el pasado, pero tenemos obligación de conocer lo sucedido, no, como se ha dicho siempre, solo para evitar la catástrofe que ha sucedido, sino fundamentalmente porque es la única forma de poder pilotar y no caer en las mismas barbaridades que se han cometido. Hay que afrontar el futuro, hay que afrontarlo, como dice Noam Chomsky, como es, como nos gustaría que fuera, porque hay que construir ese mundo enfrentándonos a nuestro pasado más nefasto». La charla de hoy va a centrarse sobre todo con el titular del folleto que tenéis ahí, que es la necesidad de las políticas de memoria. En nuestro país la necesidad es evidente. Es la ausencia de políticas de memoria a estas alturas y después de tanto tiempo de finalizada la dictadura y establecido un marco constitucional que todavía tenemos sin resolver lo que hacer con nuestro pasado. Y todavía tenemos pendientes las reivindicaciones de las víctimas, el conocimiento de lo sucedido, la aplicación de la justicia, las reparaciones pertinentes y una parte que esbozaremos hoy, pero que seguiremos en una sesión dedicada a ese tema exclusivamente, cómo equipar a las nuevas generaciones de ese conocimiento que ya tenemos de lo sucedido y cómo hacer que eso sea un bagaje que construya un marco democrático nuevo, más fuerte, más coherente, capaz incluso de enfrentarse a los nuevos aires de resurgimiento del nazismo y el fascismo, que es lo que tenemos hoy en Europa y por desgracia también en nuestro país.
Como he prometido, Juan Carlos, que es el autor del texto, va a hacer una exposición y al finalizar de la exposición trataré de que haya un coloquio y expondré yo lo que va a ser el seguimiento de la sesión que vamos a tener a continuación sobre el tema de memoria y educación, que es el siguiente que tenemos previsto probablemente para el inicio de curso, probablemente. Así que, Juan Carlos, cuando quieras, tienes la palabra, se va a ayudar con el esquema informático y adelante. Buenas tardes a todas, a todos. La aprobación de la Ley 2022 de Memoria Democrática fue una noticia, es una noticia excelente. Es un salto cualitativo y cuantitativo fundamental en relación a las políticas de memoria. Pero ya desde que salió la ley tuvimos claro que iba a ser muy difícil su aplicación. Es decir, nosotros tenemos en España dos problemas muy concretos: una judicatura que no está comprometida con los derechos humanos, con las leyes internacionales sobre derechos humanos, y una derecha que lo único que le preocupa no termina de romper lazos con la dictadura, no termina de romper ese vínculo del que nació. Lo único que nos dice de la nueva ley es que en cuanto llegue la va a derogar, pero no la va a derogar porque el próximo gobierno tampoco van a estar ellos. Nosotros, cuando pensamos, es decir, ya se ha hablado sobre la ley, 59 artículos, pero nos preocupa particularmente difundir las razones sobre la necesidad de las políticas de memoria. ¿Por qué? ¿Para qué ha venido esa ley? ¿Qué problemas trata de resolver? ¿Qué elementos trata de situar en el panorama jurídico? Y lo primero que hay que decir es que esta ley, la base material de esta ley, es un golpe de Estado que da el ejército en el año 36, una larga dictadura, unos procedimientos crueles, unos procedimientos inhumanos, unos procedimientos antidemocráticos que han dejado una serie de consecuencias verdaderamente dramáticas, que esta es la base de la ley. ¿Por qué viene esta ley? Pues viene esta ley porque se asesinaron a decenas de miles de personas cuyos cadáveres hicieron desaparecer. El juez Garzón, en su auto de 16 de octubre de 2008, hablaba de 114.226 personas. Hay otros que hablan de 140.000. Claro, el problema es que no es fácil saber exactamente de cuántas personas estamos hablando, porque el propio Tribunal Supremo ha dicho, le dijo al juez Garzón, que los crímenes del franquismo no se podían investigar. Y como consecuencia de aquello, le expulsó de la carrera judicial. Posteriormente se la han tenido que envainar porque la ONU, una comisión de la ONU, ha dicho que no se respetaron los derechos del juez Garzón. Y el juez Garzón, bueno, pues ahora mismo está en una situación de impasse, pero aquella sentencia, aquella condena del Supremo no ha tenido continuidad. La nueva Ley de Memoria Democrática trae como novedad, una novedad muy importante, que el Estado se hace cargo, es responsable de la exhumación, la previa identificación y la exhumación de esos cadáveres que están clandestinamente enterrados. También la ley tiene como fundamento, las políticas de memoria tienen como fundamento el robo a sus progenitores de miles de menores. Se habla de muchísimas personas, se hablan de cientos de miles, es difícil identificar el número concreto. Y esta fue una práctica que incluso trascendió no solo en el periodo de la guerra, no solo en el periodo de la posguerra, sino que llegó casi hasta el año 70 o 70 y tantos, donde algunas
monjas, pues se dedicaban a repartir bebés, primero robárselo a sus progenitores o engañar a sus madres, básicamente, y entregárselo a quien le parecía bien. Está también pendiente los asesinatos, torturas y encarcelamientos de opositores llevados a cabo hasta el final del régimen de la dictadura. Eso está pendiente. Y está pendiente porque uno de los puntos de la ley, los principios, son verdad, justicia y reparación. Y la verdad, es decir, esclarecer lo que pasó, eso está pendiente. Está con nosotros hoy el compañero Juanjo del Águila, que ha hablado, ha escrito incluso sobre el Tribunal de Orden Público, que era uno de los tribunales que se encargaba pues de esa, formalizaba toda aquella represión. Se expulsó al exilio a cerca de 500.000 de personas. 500.000 de personas. Todavía Francia tiene un montón de vestigios, de restos de aquellos, de aquel fenómeno de la salida de españoles. Como símbolo, la tumba en Collioure de Antonio Machado. Los miles de condenas que impusieron tribunales ilegítimos contra los que se mantuvieron fieles a la legitimidad republicana. Voy a permitirme que haga una pequeña mención a un tema personal. A mi padre le condenaron por auxilio a la rebelión. Mi padre no era una excepción, evidentemente. Es que a los que se mantuvieron fieles al régimen legítimo de la República se les condenó por auxilio a la rebelión, y quienes les condenaban eran los que dieron el golpe de Estado. La ley de 2007 hablaba de la ilegitimidad de esas sentencias. La ley de 2022 da un salto cualitativo importantísimo porque habla de la ilegalidad, completa ilegalidad. Es decir, esas sentencias hoy carecen ya de validez. Carecen de validez legal. Es ley, es decir, no es una opinión. No, es que por ley esas sentencias han quedado anuladas. Se incautaron bienes y se impusieron sanciones económicas a las personas que mantuvieron fidelidad a la República. Hubo importantísimos... se quitaron los bienes a la gente, se quitaron las tierras, las viviendas, las empresas, solo porque, cuando había alguien que había sido fiel a la República, entonces contra esos se emplearon. La nueva ley de memoria democrática no resuelve completamente este tema, pero sí dice, vamos a hacer una lista de todos los problemas que existan, de todas las incautaciones de las que tengamos constancia, de todas las sentencias económicas impuestas injustamente, y cuando tengamos esa lista estableceremos criterios para compensar, lo cual supone una novedad importante. La persistencia de símbolos, nomenclatura callejera o asociaciones que todavía homenajean a la dictadura. Sabéis que ya se ha promovido la anulación de la Fundación Francisco Franco, lo cual es una noticia importante. Todavía quedan un montón de calles, todavía quedan un montón de símbolos, pero se está en un proceso de terminar con todas esas cosas que ofenden profundamente a la memoria de las víctimas. Y se trata también de terminar con la implantación de un relato histórico que falseó completamente las causas de la guerra y la dictadura. El relato histórico que impuso el franquismo, que impuso la dictadura para explicar qué era lo que había pasado, es un relato histórico completamente falso, que ofende y sobre todo que borra los elementos, es decir, todo lo que pasó. Nunca se ha dicho, ahora se empieza a decir que todo empezó con un golpe de Estado de los militares. Bien.
Este conjunto de cosas está en la base material de las políticas de memoria. ¿Por qué tenemos que hacer esas políticas? Por todo esto. Porque tenemos todavía cadáveres que exhumar, porque se robó a sus progenitores menores, porque se asesinó, torturó. Todas estas cosas que he descrito son los temas sobre los que tiene que hablar, están en el fundamento. No sé por qué no, pero sí. Vale. Están en la base de las razones para aplicar políticas de memoria en España. ¿Hasta qué punto son creíbles todos estos datos, todas estas cosas que acabo de relatar? Son indudablemente creíbles. No hay prácticamente, bueno, puede haber algún error, no son 114.226, sino que son 130, pero el núcleo central de estos elementos que configuran las políticas de memoria, la necesidad de las políticas de memoria, son indudables. Lo han dicho distintas agencias de Naciones Unidas, lo han dicho historiadores, técnicos, expertos, lo ha dicho todo el mundo, españoles, extranjeros, todo el mundo. Es verdad que hay algunos, bueno, gentecilla de esta que se dedica a publicar libros más o menos escandalosos que se apuntan al revisionismo histórico. Pero realmente nada de eso es fiable. Pero es que lo han dicho la derecha. El 14 de julio de 2022 estábamos en el Congreso de los Diputados como invitados presenciando el debate sobre la ley de memoria. Y un representante de la derecha salió allí con unos carteles, unas fotografías de personas que dijo que habían matado los rojos. Y habló de que, es decir, las únicas víctimas de las que había que hablar eran de aquellas que habían matado los rojos, era lo único, con lo cual las víctimas de las que hablaba la ley le importaba muy poco. Las derechas salieron diciendo cosas, hablo de las tres derechas, Ciudadanos, PP y Vox, salieron diciendo cosas, mucho ruido, pero ninguna de ellas puso en cuestión los datos que planteaba la ley de memoria. Ninguna de ellas negó que hubiera habido 114.226 muertos, que hubiera habido robo de bebés, que se hubiera encarcelado, es decir, no combatieron, no opusieron ningún argumento frente a las bases fundamentales de las políticas de memoria. Nosotros reivindicamos políticas de memoria por todas estas causas, mientras ellos no hicieron ni un solo comentario que decidiera aquello, que lo desvirtuara, que lo cuestionara. Ellos lo único que dijeron fue: tú también mataste, o los tuyos también mataron. Lo cual es otra falacia, porque hay una cierta intención igualatoria, no una cierta, hay una completa intención igualatoria en el relato de todas estas cosas, cuando no puede haber ninguna comparación entre el comportamiento de unos y de otros. Es decir, la República se mantuvo en la legalidad. La dictadura, el origen de la dictadura, se inició con un golpe de Estado contra el régimen legítimamente establecido. La República no lideró, impulsó, no hizo nada de eso para combatir a los que habían estado al lado del golpe de Estado. Es verdad que hubo víctimas, es verdad que se mató a gente, no hay ninguna duda, pero eso tuvo más que ver con situaciones descontroladas que la República trató de combatir que con una iniciativa de la República. El franquismo es completamente distinto. El franquismo organizó la represión con leyes,
con tribunales, señaladamente el Tribunal de Orden Público, señaladamente el Tribunal contra el comunismo y la masonería, es decir, creó tribunales específicos para organizar la represión. Nada de eso lo había hecho la República. Pero particularmente hay una diferencia fundamental entre las personas, entre el tratamiento que se dio a las víctimas de la República y el tratamiento que se dio a las víctimas del franquismo. A estas alturas no se conoce ni un solo caso, no se ha reclamado ni una sola persona que diga que alguna víctima de la República queda todavía, está todavía en las cunetas, está exhumada, hay que exhumar o hay que juzgar a alguien. Nada, de eso ya se encargó la dictadura, y se encargó con auténtica ferocidad a través, sobre todo, de la causa general. Sin embargo, víctimas de la República, personas exhumadas, bueno, todas las cosas, todos los elementos que he ido describiendo, todo eso continúa pendiente. Por tanto, esa pretensión de igualar, todos son iguales, todos hicieron lo mismo, hubo un enfrentamiento, etcétera, etcétera, es una auténtica falacia. Nada de eso es cierto. No hay igualdad ni en el origen, no hay igualdad ni en los procedimientos, no hay igualdad, sobre todo, respecto de los temas pendientes. Bien, en esta fase en la que, es decir, nos vamos a encontrar con un auténtico combate, una auténtica lucha contra la aplicación de las leyes de memoria. Y nos la vamos a encontrar no solo desde los jueces, no solo desde la oposición, sino también desde los medios de comunicación que nos van a estar explicando. El mundo hizo cosas y que contra eso es decir, no procede que haya una ley de este tipo. Bueno, la historia sobre este tema empezó muy prontamente, prácticamente cuando al término de la guerra, y se inició con una filosofía que ya se conocía en la Alemania nazi, que era la filosofía de deshumanizar a las víctimas. En España se conoció como la política del gen rojo, un tipo que era psiquiatra de los servicios jurídicos, el psiquiatra de los servicios del ejército, dijo que los rojos era un término omnicomprensivo de todos los que se mantenían fieles a la República, pero realmente fieles a la República se mantuvo gente de derecha, gente de izquierdas, básicamente gente de izquierdas, pero también gente de derechas. Ellos llamaban rojos a todos. Bien, pues el gen rojo, el tipo Vallejo Nájera, teorizaba que los rojos tenían una capacidad inferior, eran gente que transmitía malos valores a sus hijos, las rojas sobre todo, etcétera, etcétera. Esta filosofía, claro, ya no se puede mantener a estas alturas porque lo han estado manteniendo durante mucho tiempo las derechas, pero ahora mismo ya lo cambian por esta historia de todos hicieron lo mismo. Y eso de todos hicieron lo mismo no es admisible, es una falacia que no se puede tolerar y que hay que combatir, porque los 114.226 personas teóricas que están todavía pendientes de exhumar, y no hay nadie de los que apoyaron a los golpistas que esté pendiente de exhumar, porque todos los que sufrieron pérdida de sus bienes, multas, etcétera, etcétera, eso está pendiente de compensar, y de ellos no hay nadie que se encuentre en esa situación. Es decir, hay que combatir, hay que desacreditar completamente cualquier pretensión de igualar a unos y a otros en la contienda. Nunca hay que olvidar
que la legitimidad republicana era una legitimidad establecida con votos y que la dictadura fue la consecuencia de una guerra civil extremadamente cruel, extremadamente criminal, donde no hubo ninguna duda en hacer desaparecer a los enemigos, a los contendientes, hacerlos desaparecer, de hecho, para que no se volvieran a reproducir. Y bien, con todo este panorama, efectivamente puede ser razonable todo lo que estamos planteando, puede ser razonable que las políticas de memoria se apliquen, pero hay algunos que entienden que no procede lo que se llama reabrir heridas. Es decir, que lo que hay que hacer, lo que pasó, pasó, y no tenemos, y no hay que reabrir heridas, no hay que llevar, no hay que continuar con las políticas de memoria, porque eso solo produciría enfrentamientos. Esta es la tesis que estamos acostumbrados a oír de muchos elementos de la derecha. Es curioso que quienes piden el olvido, quienes reclaman el olvido, sean los victimarios y no las víctimas. Porque cuando una víctima pide que el tema se olvide, lo hemos conocido en el caso de ETA. Hay víctimas que han dicho, bien, olvidemos esto. Efectivamente, ahí hay unos fundamentos. Pero es que los que piden olvidar todo lo que es la memoria histórica derivada de la dictadura y de la guerra, los que piden son precisamente los que la provocaron, los victimarios. Esto es lo que no casa. Por tanto, no es que nos pidan terminar, olvidar, es que nos dicen, te obligo a que termines, te obligo a que no continúes con esto. Yo te digo que es porque haya paz futura, pero realmente lo que te estoy diciendo es porque si continúas te voy a dar con el palo otra vez. La cuestión es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con todas las cosas que pasan en Europa, el tema de las políticas de memoria se ponen en primer plano, porque se llega a la conclusión, el paradigma son los juicios de Nuremberg, se llega a la conclusión de que el olvido, si no se ha procedido previamente a estos tres principios básicos, verdad, justicia y reparación, si antes no hemos concretado qué es lo que pasó, si no lo hemos enjuiciado y si no lo hemos reparado, ese olvido es, primero, una vergüenza para las víctimas y segundo, y sobre todo, una invitación a que se repitan las mismas actuaciones. Si no ponemos si no hacemos nada para terminar, para enjuiciar con todo lo que pasó, no vamos a avanzar en la paz, no solo no vamos a avanzar en la justicia, que desde luego no avanzaríamos, sino que no vamos a avanzar en la paz, en la convivencia. Necesitamos imprescindiblemente que haya estas tres cosas, verdad, justicia y reparación, y eso lo podemos hacer, eso la nueva ley, la ley 2022 de memoria democrática, nos permite avances importantes, nos permite entrar en ese camino y nos permite llegar a, pues eso, a hacer un mundo con menos impunidad. Porque, y ya termino con esto, cuando hablamos de los principios de la ley, se habla de tres, verdad, justicia y reparación, y de un cuarto, garantías de no repetición. Y nos hemos preguntado muchas veces cómo garantizamos que no se repitan estos desmanes, cómo garantizamos que se pueda evitar la repetición de los crímenes. Y la única manera de evitarlo es terminando con la impunidad. La impunidad es una invitación permanente a la repetición de los crímenes. Y cuando terminamos con la impunidad, que es básicamente lo que pretende la Ley de Memoria Democrática, cuando terminamos con la impunidad, el mundo es mejor porque es más seguro y hay más probabilidades de paz. Y con esto termino.
parece como el esquema que vamos a utilizar yo voy a abordar el tema más de, como os he dicho, el tema de educación, tal como está en la ley. Hacemos ahora, si queréis, alguna pregunta y tal, y al final también habrá coloquio, pero bueno, ahora de manera inicial, pues 5 minutos, ¿no?, de preguntas para que no se mezclen los temas, aunque luego al final se podrán mezclar todo lo que queramos, sin ninguna dificultad. Allí han pedido la palabra 2 personas. Brevedad en la exposición para que os dé tiempo. He cogido algunos apuntillos y el resumen es el siguiente. En España no hubo una guerra civil, como no la hubo en Corea o en Vietnam. En España hubo una guerra de agresión de la Alemania nazi y de la Italia fascista, junto con 200.000 mercenarios marroquíes, contra un gobierno legalmente constituido de la República. Ayudando al 80% del ejército español, 80%. El 20% restante se alzaron desde el año 1939 con la ayuda del PSOE y de la CNT. Fue el segundo golpe, dentro ya de la guerra, claro. Quería dejar en claro eso, que en España no ha habido una guerra, no hubo una guerra civil, como no lo hubo en Corea ni en Vietnam. Habrás observado que no he utilizado la expresión civil en ningún momento. Hablo de la guerra de España. Exactamente, guerra de España, exactamente. El término Estoy de acuerdo con ese concepto. Sí. ¿Sabemos algo de qué destino va a tener por fin el Valle de los Caídos? ¿Qué se va a hacer con ese monumento a la injuria? De momento ha habido 2 medidas que son importantes desde el punto de vista de la imagen, que es la retirada de los restos del dictador y la retirada de los restos de Primo de Rivera. Estas 2. También se ha quitado el control por parte de los monjes benedictinos, ya no están allí los monjes benedictinos controlando, y parece que se va a destinar a un centro de interpretación, de reinterpretación. ¿Se va a tirar la cruz? No creo, no creo. Pero es importante. Hay quien opina que los símbolos, esto es un debate europeo, que los símbolos de la dictadura es mejor dejarlos explicando qué es lo que pasó allí. Explicando qué es lo que pasó allí. Yo no estoy muy en desacuerdo con ese criterio, aunque claro, hay, por ejemplo, el campo de Mauthausen, que todavía está allí. ¿Es preferible barrerlo del mapa? Probablemente sea preferible que exista allí y que la gente podamos ir a comprobar qué fue lo que pasó. Sí, perdón, había una persona aquí que había levantado la mano adelante. A ver, yo nunca he sabido qué buscaba la Iglesia en general con el robo de bebés, provocar algún tipo de prostitución en las madres, que fueran, por ejemplo, ofreciendo los pechos para ver si encontraban a sus hijos. Pues son mucha imaginación. Bueno, no creo que fuera ese el objeto, la filosofía por la que se adhiere, y la Iglesia forma parte del nacionalcatolicismo, eso que se llama al franquismo, ¿no? Conceptualmente, porque se suma al golpe. ¿Sí? Pues lo que generalmente hizo fue servir bajo esa pretensión de colocar en buenas familias y dejar sin descendencia a los malos españoles, dicho en términos entre comillas, como es lógico, pues hizo tráfico absolutamente ilícito, ilegal y bárbaro, arrebatando los niños, tráfico de personas, tráfico de niños, robo de bebés, como se dice vulgarmente, sin ningún tipo de escrúpulo ni limitación. La, entre comillas, bondad del gesto era colocarlos en las buenas familias de españoles que les iban a educar y que como Dios manda. Y probablemente y que pagaban, lógicamente, muy bien porque tenían recursos. Esa era aunque eso, como ha durado tanto tiempo, que ha llegado hasta nuestros días, hace pocos días se ha descubierto una situación especial al hacerse el ADN una de las personas mayores y comprobar que no era de la familia a la que había pertenecido toda su vida. Pues como ha durado tanto tiempo en nuestro país y no han existido controles,
pues eso se ha extendido, se profesionalizó, por ejemplo, la clínica en Madrid, claramente, profesionalizó porque participaban médicos, monjas, que siempre ayudan, y la venta. Se exportaron bebés españoles, por ejemplo, a Venezuela, a Chile, con datos comprobados, compraventa. Algunos en la primera etapa los elegían con ojos azules, ya sabéis quién los reclamaba, ¿no? Y se ha comprobado en tal magnitud que los datos de los que se tiene referencias, no exactas, son de unos 300.000 niños en la época de la dictadura. 300.000, no es ninguna broma, ¿eh? Fue una cosa absolutamente espantosa, de las más repugnantes que se puedan citar. Perdón, pero más información nueva no tenemos. Sabemos que hay un proyecto de ley en el Senado, que hay un acuerdo para que salga aprobado antes de que termine la legislatura, pero no sabemos por qué razones todavía no se ha aprobado. Con el marco de esta ley y con el marco de la nueva ley específica para bebés robados, probablemente se pueda poner fin a esa situación de impunidad y se pueda obligar al Estado a que haga un ejercicio de veracidad, porque lo difícil ahora es comprobar la identidad si no se tiene, como no se tiene en España, con un banco de ADN. Y claro, reclamar ahora ese tipo de situaciones pues es harto complicado, pero sí, es un hecho repugnante. Perdonad, seguimos. Era sobre lo que ha planteado el compañero del Valle de los Caídos, que creo que deberíamos ser más exigentes respecto al destino de ese monumento fascista. El problema, o sea, no conformarnos con la resignificación, porque poca resignificación hay de una cruz que se ve a cientos de kilómetros a la redonda, que era el objetivo de Franco. O sea, por todo el tiempo que pase la cruz esa ahí a la vista de todo el mundo, está cumpliendo el objetivo que quería Franco de que perdurase eso. Entonces, vale, se puede resignificar el lugar, explicar, pero la cruz no tiene otro destino nada más que la dinamita. Porque no tiene... A ver cómo explicas tú a todos y cada uno de los que la ven alrededor, en tantos kilómetros a la redonda, que no, que es que eso, bueno, sí, lo hizo Franco y tal, pero cada uno lo interpretará como le dé la gana, y en este país todavía hay muchos fascistas, y lo van a interpretar como a ellos les interese. Esa cruz solo tiene un destino digno para las víctimas, que es la demolición. En Cuelgamuros, que se llama así a partir de la ley, tendremos que utilizarlo para saber. Hay unas 36.000 restos de personas de todo tipo, porque como sabéis se arrambló, por no decir otra cosa, en muchos municipios con restos de personas que no eran precisamente partidarios del régimen y que fueron víctimas del régimen, de la dictadura. Existe un documento base, es lo único que hay legal, de consenso del año 2009, si no recuerdo mal, consecuencia de la ley del 2007, donde se establecen toda una serie de medidas. Las prioridades en este momento están, primero, por desalojar, porque eso vuelva a patrimonio nacional, desalojar a los benedictinos, la hostelería, los negocios que tienen montados, que también existen, y otras cosas. Atender la petición de los familiares de las víctimas que están allí, en contra de su voluntad, que están allí y que hay que rescatar, en una situación de deterioro enorme de ese monumento, porque allí existen estudios geológicos con filtraciones que han obturado, han unido zonas que van a ser dificilísimo de sacar y que va a llevar mucho tiempo. Y quien quiera dejarlo, pues como cementerio, estará allí. Lo de la resignificación es la propuesta que suena más porque se lleva a cabo en toda Europa con los restos de los monumentos que han sido testimonio o realizados por los sistemas totalitarios, especialmente el fascismo y el nazismo. ¿Por qué? Porque la explicación de algunos monumentos es una lección, como se ha puesto el ejemplo de Mauthausen,
en otros sitios no, en otros sitios se ha terminado o se ha resignificado también modificando algún aspecto de su constitución. Pero sí es verdad que allí donde hay una placa que explica las cosas, por eso pedimos que haya una en la Puerta del Sol, eso fue un centro de tortura durante la dictadura, la Dirección General de Seguridad no estaba ahí, pues eso hay que explicarlo. No se tira el edificio, pero se explica lo que ocurrió allí. Eso se está llevando a cabo en muchos sitios. Yo sé, lo único que puedo deciros es que en base a ese informe hay un equipo, por un lado, de arqueólogos que están trabajando en el tema y por otro lado se siguen tomando las medidas. Hasta hace muy pocos meses, no creo que lleguen a 3, un ayuntamiento del Escorial había reclamado la imposibilidad a la demanda de las víctimas de su exhumación. Afortunadamente eso se ha tapado, se ha perdido, ya no hay limitaciones para reclamar los restos y se está atendiendo. Yo siempre creo que el norte, donde se deben situar, la primera circunstancia es atender las reclamaciones de las víctimas. La segunda es dar a conocer lo sucedido. Y la tercera es conformar una educación que impida que eso se vuelva a repetir. Dicho escuetamente, ese sería para mí el procedimiento. La decisión qué hacer en cada caso, yo creo que hay que consultar con mucha gente antes de proceder a ello. Pero es bueno que no se paren los pasos. Es decir, que porque no haya todavía un acuerdo sobre el qué hacer, no se pare lo que sí se debe hacer, porque llevamos ya 80 años de retraso con respecto a las víctimas y a lo que necesita nuestro país. Perdonad que me haya extendido un poco más en este tema. Enhorabuena por esta locución, pero sabemos y estamos todos los jueves en Memoria Histórica diciendo, efectivamente habéis terminado, con justicia, reparación y no repetición. ¿Cómo mi familia puede recuperar el terreno, viviendas que tenía antes de comenzar este golpe de Estado? ¿Cómo se mide eso? Esa es una pregunta. Otra, los castigos habidos a familias enteras que los han metido en pantanos, en hacer presas, castigarlos, no solamente a la familia, sino a los hijos también. ¿Qué ocurre con todo eso? ¿Qué reparación puede haber? Repetición, efectivamente, no debe de haber. Pero ¿cómo se hace esa reparación? Sabemos que la justicia, decimos que Martín Villa, por ejemplo, anda por ahí, sin justicia alguna. Sabemos lo que hizo, ¿no? En Pamplona, ¿no? En Vitoria, perdón. Y ahí está, sin justicia, no ha habido justicia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo existe esa reparación cuando los registros de la propiedad están en manos de los burdeles? Y lo digo... Perdona. Porque los registros, la mayoría de ellos, están regidos por los burdeles. Gente personal de los burdeles. Por ejemplo, en Aranjuez, un caso de Morata de Tajuña. Un terreno, se va allí a hacer un determinado trabajo y nos preguntamos con qué propiedad pertenece a un señor que vive en Francia, pero que está ahora mismo, es una parcela en la cual habita un hotel nuevo que han perdido el terreno de la propiedad, han desaparecido. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se repara? La casuística concreta es difícil, pero bueno, el esquema general. El artículo 31 y 32 de la ley dice: se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas. Se realizará una auditoría de los bienes, se implementarán las posibles vías de reconocimiento de los afectados y se impulsarán actuaciones para reconocer y reparar a las víctimas que realizaron trabajos forzados. Se va a crear una oficina de la memoria democrática y a través de esa oficina se debe de poder plantear lo que estás diciendo. Es decir, existe la cobertura legal para hacerlo.
Cuidado que no hay indemnización segura. Es decir, lo que está diciendo es, usted reclame, se va a hacer una lista de todas las cosas y imagino que habrá que contrastar si eso, es decir, la certeza que hay, las pruebas que hay sobre ello. Por tanto, el procedimiento existe. Lo de los registros de la propiedad, en mi calidad de abogado, que trabaja habitualmente con registros de la propiedad, los registros de la propiedad son funcionarios públicos, los registradores de la propiedad que tienen oficinas y que están sometidos a una ley y tal. Bien, sabemos, por ejemplo, que Rajoy es registrador de la propiedad, bien, lo sabemos, pero pues como sabemos que el presidente del Tribunal Supremo o no sé qué magistrado de tal tribunal es un elemento, bien, pero son gente que en principio tiene cobertura legal para hacer aquello. Yo creo que no es exacto decir que los registros de la propiedad están en manos del Opus Dei, por más que haya funcionarios que puedan ser del Opus Dei. Pero yo creo que eso no es exacto. De todas maneras, el núcleo central de la cuestión que planteas es, sin ninguna duda, la ley en el artículo 31 y 32 reconoce el derecho de resarcimiento y, segundo tema, las oficinas que se van a crear de memoria deben de ser las ventanillas adecuadas para plantear esas reclamaciones. Bueno, vamos a... para no agobiar. Quedan muchas preguntas y hay muchos temas. Lo fundamental, el que se apruebe la ley no quiere decir todavía que esté resuelto el problema. Es un paso fundamental. Las leyes es el marco que van a permitir buscar las soluciones, pero sin la exigencia, la movilización, el desarrollo, los presupuestos, para que eso se lleve a cabo, la ley, como sabemos muy bien en este país, puede estar aprobada y su desarrollo puede no darse. Por lo tanto, quiero decir que la ley es una base fundamental. Cualquier ley en este campo, o en el de la educación, o en otro, es básico. Pero una vez que esté la ley, no está todo resuelto. Falta el desarrollo de la ley, falta las dotaciones económicas para llevarlas a cabo. Nosotros estamos haciendo un listado de cosas que dice la ley que todavía ni se han instrumentado. Es verdad que ha pasado poco tiempo desde su aprobación, pero hay que plantear la urgencia de que se apruebe. El fiscal que se crea, las dotaciones para que esto tenga personal que lo lleve a cabo, las exhumaciones, el banco de ADN que hemos citado antes. Es decir, hay muchas medidas que se tienen que instrumentalizar. Y otro dato, en este caso positivo, hay muchas comunidades autónomas que han ido dando pasos que, por ejemplo, en el caso de Madrid, no sé si os va a sonar, Madrid y Murcia, no sé si os suena de algo, que son las comunidades que menos actuaciones han desarrollado en este campo. Ojo, incumpliendo no solamente esa ley, sino, como voy a comentar ahora, algunas otras. Y tenemos que ser capaces de denunciar eso, claro. Para eso está el movimiento memorialista. No se conforma con que esté aprobada la ley. No se conforma con decir al gobierno que la ponga. No, hay que exigir el cumplimiento, el desarrollo y la aplicación en todos los ámbitos. Y yo con esto aprovecho para tirar y deciros lo que os iba a contar. Decía Salvioli, que es el relator de Naciones Unidas, no creo que sea una persona sospechosa, y referido a nuestro país, y yo lo comparto y siempre lo digo, quien no entiende el dolor de las víctimas del franquismo, dice, no es buena persona. Y lo está diciendo un relator de Naciones Unidas que ha estado visitando nuestro país y que sabe lo que ocurre aquí con las víctimas del franquismo. Porque es indecente que a estas alturas todavía haya, como hay, sectores de la población que se oponen a aplicar eso tan evidente, que si no se puede la justicia por el tiempo transcurrido, en términos puros y duros, la justicia restaurativa se debe aplicar de manera inmediata. Y el conocimiento de lo sucedido tiene que ser patrimonio de las nuevas generaciones, porque es la única vacuna que conocemos para evitar que esta barbarie
vuelva a repetirse. Y queríamos explicar hoy el marco de la ley de memoria y citar que hay otra ley, que es la ley de educación. La ley de educación aprobada obliga a que en el sistema educativo, por primera vez en nuestra democracia, se ve obligada a explicar, aplicar y a formar a las nuevas generaciones en el conocimiento de lo sucedido. Y esta segunda parte es tan importante o más, porque precisamente todos estos debates se van a hacer desde un marco de cultura que no hemos tenido, que es el de deber de memoria. Y yo creo que en ese sentido voy a aprovechar la coyuntura un minuto para dejaros tiempo luego y preguntar de que en la ley de educación también aprobada por primera vez se hace referencia a la obligación de meter en los currículum de la etapa obligatoria el tema de la memoria. Y lo voy a citar porque lo trabajaremos con el tiempo, pero sí quiero que os hagáis una idea. El deber de memoria es un apartado que, con el objeto de preservar la memoria colectiva y los desastres de la guerra, de toda forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura puedan volver a repetirse. Se está refiriendo, lógicamente, en el capítulo 4, el deber de memoria, artículo 34 de la ley de... El marco, la finalidad, el fomento de las políticas de memoria democrática, las acciones de la Administración General del Estado en materia democrática se orientarán, en todo caso, al fomento de los valores democráticos y de convivencia. Se garantizará que cuenten con un componente pedagógico adecuado al ámbito del que se desarrollará posteriormente. Las medidas en materia educativa y de formación del profesorado son básicas y el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática, la lucha por los valores, las libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura, y a tal efecto se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para la educación secundaria obligatoria, no solamente en la primaria, no solamente en la etapa obligatoria, sino también en el bachillerato. Y esta tarea no la va a hacer solo la Administración, la tenemos que hacer también desde dentro del sector educativo, pero desde la ciudadanía también, exigiendo que esto se lleve a cabo, porque las editoriales son privadas y siguen haciendo libros de texto, y muchos de ellos no aceptan esto. O nuestra querida, entre comillas, presidenta de la Comunidad de Madrid ha sacado una ley que ha tenido la caradura de llamar ley maestra para oponerse a este desarrollo de una ley del Estado aprobada en el Parlamento de la Nación. ¿Y habéis oído en algún periódico que se haya dicho algo de esa ley que han aprobado en la Comunidad de Madrid, que se llama ley maestra y que se opone a la aplicación de la ley de memoria? Porque yo no lo he leído en ningún sitio, lo he leído en el boletín de la Comunidad de Madrid. Si no, no te enteras. ¿Cómo es posible que en esta ciudad, que presumimos de ser tan informados y tan buenos ciudadanos, se nos surten iniciativas legislativas de este carácter que entran en confrontación con la legislación estatal y no se les llame ocupas o como llaman ellos a todo el mundo lo que les da la gana? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que no hayamos dicho nada? ¿Y cómo es posible que no podamos reclamar que eso es una indecencia que debe estar prohibida? Que no puede ser que se legisle en contra de un marco estatal, porque es verdad que las comunidades autónomas tienen competencias, pero para desarrollar el marco general, no para hacer el marco contrario. Y esto se está haciendo en Madrid. O sea que tenemos dos leyes que permiten por primera vez que el tema de la memoria se aplique como se ha venido aplicando en el marco europeo, que debe ser nuestra referencia de experiencia, para normalizar el reconocimiento de los derechos de las víctimas
y para normalizar el conocimiento de nuestra historia, que es una garantía para no repetir las barbaridades que se han cometido, y tenemos que salir a la luz pública a exigir el cumplimiento de ese marco legislativo, igual que el de la educación, que después de 80 años, que se dice pronto, una ley de educación establece que esto debe estar en el currículum escolar. Por primera vez pueden ser los alumnos formados, educados, en un marco de valores democráticos que recoge lo sucedido. Y eso tendría que estar a la orden del día, con iniciativas, con propuestas, con reclamaciones. Pues lejos de las reclamaciones, aquí se habla mucho de lo que no interesa y sin embargo de lo fundamental no se está planteando el debate. Y yo reclamo en estos momentos que estas exigencias se hagan. Este es un librito que ha hecho un compañero que fue presidente de la Federación de APAS, de la Giner de los Ríos, que ha hecho nada más que un seguimiento de esta ley que llama con toda la cara dura ley maestra en la Comunidad de Madrid, y que es un atentado legislativo contra la ley de educación aprobada en el Parlamento español. Y yo creo que esto es una desvergüenza. Claro que es denunciable, claro que es denunciable. Estamos denunciando, creo que esto es un acto de denuncia. No, y estamos denunciando. Y los sindicatos lo han denunciado. Pero ¿has visto que se haya hecho público algo? Yo lo desconocía. Claro, ¿por qué? ¿Y por qué se desconoce un tema como ese de tanta envergadura y sin embargo sí sabemos si iba con mantón de Manela o no iba, o si había ido a los toros o si había dejado de llegar? Que eso sí que no interesa a nadie. Pues se desconoce porque la izquierda no existe. Simplemente eso. Hombre, la izquierda no existe desde la política de reconciliación nacional del año 56. No existe la izquierda. Permíteme decir que yo existo. Han blanqueado la historia, perdona. El PSOE ha gobernado 14 años. Bueno, pero eso es otro debate. No puede ser el que no hace las cosas el que se lleve la mayor culpa. Otra cosa es que exijamos a todo el mundo que se aplique, pero no puede ser, ¿eh? No vayamos ahora encima. Somos pocos, pero somos pocos y mal avenidos. Y a lo mejor están gobernando por eso, ¿eh? Porque algunas veces también, si empezamos a mirar, miramos todo. Pero no estamos aquí para mirar lo que no se ha hecho. Estamos para exigir lo que ya está en un marco legal y es legítimo y legal. Y por lo tanto hay que exigirlo. El cumplimiento de una ley y de otra ley. Y esta ley yo creo que todavía no se conoce lo suficiente y probablemente el desconocimiento, entre comillas, haga que mucha gente no participe en la que tiene que ser un clamor popular. Porque aquí nos jugamos más de lo que nos creemos. Este no es un caso menor de lo que está ocurriendo en España. Este es un caso, un ejemplo de lo que está ocurriendo en Europa hoy, que no es otra cosa que retomar lo que fue vencido en la Segunda Guerra Mundial y dio paso a la justicia universal, a la creación de organismos internacionales y a toda una serie de estructuras que permitieron tener un periodo de tiempo, por lo menos, sin conflictos, cosa que ahora también hemos perdido. La guerra de Europa nos tiene que hacer pensar que lo que creíamos que no pasaría está sucediendo. Y yo creo que eso tiene algo que ver con la educación, con la cultura y con los intereses que priman a la hora de negociar salidas que tengan que ver con los marcos de derecho establecidos a nivel internacional. Termino con una reflexión. En esta ley se habla por primera vez del desarrollo del artículo 10 de la Constitución española, que dice que nosotros estamos obligados a cumplir los convenios internacionales que firma este Estado. Y entre esos está el derecho internacional humanitario. Y ahí es donde se consideran los delitos del franquismo como genocidio, como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Y hay que poner el acento en la exigencia de ese marco legislativo internacional que nos obliga como Estado, porque lo hemos firmado, para que ese desarrollo impida que los jueces, por su cuenta,
estén alterando el orden constitucional en nuestro país. Algunos, no todos, pero un sector suficientemente importante para hacer una lectura perversa, desde mi punto de vista, de lo que significa la aplicación de la justicia internacional. Último ejemplo. El día 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se establece en la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar un hecho catastrófico, el asesinato en El Salvador de unas personas, los jesuitas, algunos de ellos ciudadanos españoles. Bien, pues hace apenas un año, 2 militares salvadoreños que estaban en Estados Unidos refugiados políticamente fueron juzgados en este país porque las víctimas eran españolas, aplicando la justicia internacional tal como estamos reclamando que se haga con los crímenes del franquismo, porque son imprescriptibles, porque deben ser aplicados sin que haya frontera que proteja a los asesinos, y porque sí que existen herramientas. ¿Cómo es posible que podamos hacer eso? Que tampoco se dio mucha información. Y no podamos hacer a los que hay aquí, por lo que habéis preguntado. Pues eso hay que exigirlo con un desarrollo legislativo que obligue a que la interpretación que se hace en la judicatura, y aquí hay una persona que sabe más de eso que yo soy simplemente un leído, que se aplique eso que existe ahí, esos convenios que obligan a la judicatura a que hagan una lectura distinta de la que se ha hecho hasta ahora. Ese tipo de delitos son imprescriptibles, como las desapariciones forzadas. España se ha opuesto a que Martín Villa sea juzgado, reclamado por un juez argentino. España, un tribunal español, ¿quieres decir? Sí. Claro, Un tribunal español. Bueno, pero vamos a ver. Una cosa, no, que los tribunales españoles viene a cuento decir que un señor magistrado del Tribunal Superior, creo que era de Navarra, en un caso de violación, lo que había visto él era una chica que se lo estaba pasando muy bien. Bueno, estas cosas, es decir, la judicatura, tenemos un problema con la judicatura en España. Creo que mis primeras palabras han empezado por ahí. ¿Es porque la izquierda lo hemos hecho muy mal? Bueno, algunas cosas las hemos hecho mal, pero yo que estuve en la lucha contra la dictadura, en un puesto modesto, pero estuve, fuimos mucho más lejos de las fuerzas reales que teníamos. Ese es también un punto de vista. Fuimos mucho más lejos. Éramos 5.000 en Madrid, no éramos más. Hicimos lo que pudimos, que era mucho más de las expectativas que teníamos. La gente de mi edad que estuvo allí recordará aquellas historias. Las cosas que hemos dejado de hacer es porque somos malos, porque somos ineptos, porque no tenemos valor, porque no tenemos visión histórica. Bueno, no sé qué contestar a eso, no sé qué contestar a eso. Yo creo que contra la dictadura combatimos a tope. A tope. Teníamos mucho miedo, Yo en principio, que salté como un gamo escapando de los grises, los torniquetes del metro de la Plaza de España. Pero como un gamo. ¿Y qué? ¿Y por qué tenías miedo? Tenías miedo porque tenías motivo para tenerlo. Claro. Hombre. Y cuando había convocatorias de manifestación me dolía la cabeza, Hombre, claro. Teníamos miedo porque teníamos motivo, porque éramos muy débiles frente al enorme poder con el que nos enfrentábamos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el análisis. No, lo hicimos mal. Teníamos que... esta pregunta le hice a un compañero que además era un alto responsable de comisiones obreras en unos cursos de verano. Le hice la siguiente pregunta: ¿qué teníamos que haber hecho que no hicimos? ¿Qué teníamos que haber hecho que no hicimos? Pues otra guerra. El PC no aceptar
la bandera, el Estado monárquico y la contención. De verdad que ese es el problema. ¿De verdad que ese es el problema? ¿Crees que ese es el problema de los límites de la democracia en España? ¿De verdad que crees eso? Una ruptura, no una reforma pactada. ¿De verdad que crees que eso es el problema de la...? Sí, de ahí parte todo. Bueno, de ahí parte todo. El desencanto parte es difícil. Yo no tengo palabras. Estoy convencido, vamos. Mira, en Alemania se hizo una gran cosa que fue hacer los tribunales de desnazificación. Los alemanes perdieron una guerra. Ya, pero se hizo... Y el ejército español no ha perdido, desde luego no la combatimos, nosotros no lo logramos derrotar. Aquí está, ¿cómo se llama? La ministra que hubo de Justicia, que era Margarita Mariscal de Gante, hija de su padre, que era del Tribunal de Orden Público, llegó a ostentar el cargo de ministra. O sea, yo es que eso no se entiende. No se entiende eso. Sí, perdona, Jaime, que ya hay dos compañeros. No sé si habías terminado, Jaime, la exposición sobre lo de la educación. Entonces yo a lo que voy es algo concreto. ¿Cuándo se va a empezar a aplicar, somos colegas, en la enseñanza? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar esto? Uno. Y otro, es necesario un currículum, desde luego que cuente no lo que a los revisionistas se les ocurra, sino es necesario elaborar un currículum aprobado, etcétera, y unas fechas para que se empiece a aplicar. ¿Cómo luego se va a aplicar? Bueno, ya sabemos que tendrá sus máses y sus menos, pero ¿eso cuándo y cómo? Ya, el currículum del Ministerio de Educación está ya, que es el marco. El año siguiente de la aprobación de la ley, o sea, estamos en el año en que las comunidades autónomas ya tienen que haber formalizado el currículum. Es decir, el primer curso que tiene que estar todo completo a ese nivel, ya es el curso próximo, no hay que esperar más, porque la ley de educación se aprobó un año antes que la ley de memoria, por lo tanto, lleva ese periodo para arbitrar. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia precisamente en el marco europeo, de Alemania, de Francia, de tal. Ojo que cuando decimos que tenemos mucho que aprender, también tenemos que darnos cuenta, Alemania tardó 20 años en aplicar esos tribunales, exceptuando en la zona americana, donde se crearon una jurisdicción especialísima, precisamente los tribunales de Nuremberg, vamos, que fue... de donde nace todo el derecho internacional, por decirlo así. Yo, hace unos años, porque le invitó Baltasar Garzón, estuvo aquí aquel fiscal que encausó. Tenía él 28 años en aquel momento. 28 años. Y nos dijo con claridad que tuvieron que armar toda una... Vamos, él se dedicó en su vida ya solamente a eso. ¿Por qué? Porque se estaba creando una cosa nueva, no existía. Los últimos convenios a los que hacemos referencia ahora, que se pueden aplicar, llegan hasta finales de los años 90. Y la primera declaración de condena del franquismo se da en el 2002 en la Comisión Constitucional del Congreso. Y se dio por unanimidad. Luego no se volvió a repetir, pero existe, acudid ahí. Quiero decir que los pasos no son siempre lineales y para arriba, ojalá, pero es que no es así, y depende de la conciencia ciudadana, de las organizaciones, de las entidades, y sobre todo de un elemento que debe conformar parte de nuestra ciudadanía: la educación en democracia, en nuestro caso, el mío primero, y me he dedicado a la enseñanza. La he tenido que ir aprendiendo a golpes, tortas y leyendo y estudiando fuera, porque no se había establecido ningún sistema, ninguno. Entonces, bueno, venimos de ahí, tenemos ahora herramientas que nos facilitan cambiar las cosas legalmente y con una potencialidad que no habíamos tenido hasta ahora. Pues pongamos eso en juego, empujemos al máximo para que se aplique y exijamos que aquellos que le impiden no puedan tener capacidad de imponer su voluntad en contra
de la mayoría. Pues amén. Eso es lo que creo que nos corresponde. Y por eso nos dedicamos a estas cosas. Pues porque somos activistas en favor de los valores que creemos que son fruto de la lucha contra el fascismo y contra el franquismo, en el caso de nuestro país. Y yo creo que esa es una buena base para seguir trabajando. Tienes la palabra. No voy a decir nada porque Jaime lo ha dicho muchísimo mejor que yo y vamos, me ha leído el pensamiento. O sea, que lo apoyo totalmente. Bueno, entonces, como esto vamos a seguir editando los materiales que podamos, lo vamos a seguir, Juanjo del Águila, que se acaba de ir, que ha sido juez, que tiene hecho un trabajo estupendísimo, nos ha dejado aquí unos que también vamos a sacar. Yo creo que cada sesión haremos una exposición. Yo creo que va a ser necesario que haya una sola exposición para que haya más tiempo de coloquio, en vez de intentar meter dos, pero bueno, yo quería anunciar la siguiente. Yo creo que la próxima tiene que ser dedicada a un solo tema y luego ya pues se discute y tal. Y yo creo que sí que debemos, en las organizaciones que estemos, del tipo que sea, ciudadanas, sindicales, culturales, de las que sean, que este tema nos pertenece a todos y tenemos que ir exigiendo desde todos los ámbitos, aunque creamos que somos pequeños. Yo creo que en este caso tenemos la razón y vamos a ganar la batalla. Nada más, muchas gracias.